De regreso al manual aquí. Sí, tenemos los libros de maldiciones generacionales allá afuera y firmamos algunos, lo pusimos en la librería por si los necesitan. También, así que están ahí. También un par de cosas. La primera pregunta dice, ayer utilizó el término 40 unidades de curación, una analogía. Mi pregunta es cómo nos mantenemos al 100% para la sanidad. Buena pregunta. De hecho, vamos a cubrir eso si quieren mirar hacia adelante. No en este momento, porque estamos tratando de llevar el progreso del manual. Pero hay un capítulo ahí acerca de John G. Lake, los secretos de sanación divina y de poder espiritual. Si tomas esos dos, los internalizas, aprendes acerca de los secretos del poder, por así los llamamos, y los ponemos en práctica, y los secretos, eso te ayuda a tener ese nivel de estar listo. Ahora, la Biblia dice, Jesús mismo lo dijo, habrá muchos en ese día que vendrán y dirán, Señor, Señor, no hicimos esto y aquello, profetizamos, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos todo esto en tu nombre. Y Él dice, apártate de mí, nunca los conocí, trabajadores de iniquidad. Ahora, dos cosas aquí. En primer lugar, puedes hacer todas estas cosas que te decimos que puedes hacer y funcionarán. Caminarás en poder, verás cosas increíbles suceder y aún puedes terminar siendo esa persona que Jesús le dice, no te conocí. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es algo mecánico. Vas a decir, no creo eso, pero a lo mejor no lo sepas, pero sí lo crees. Bien, a lo mejor dices, no lo creo, pero sí, solo no sabes que sí lo crees, porque llegaste aquí porque viste a tu reloj. Tu reloj está dispuesto de acuerdo a la rotación de la Tierra y es algo mecánico. Para que sepas a qué hora llegar, tienes que saber por la posición del sol. Dios lo puso en orden y funciona tal como tu reloj. No tiene que comenzar cada mañana y decir, ok, bueno, sol, sal, sigue quemándote, ok, tierra rota. No, simplemente lo estableció. Cuando Moisés estaba enfrente del Mar Rojo y empezó a clamar a Dios y Dios le responde, es uno de mis pasajes favoritos, la respuesta a esa oración de Moisés fue, ¿por qué me estás clamando a mí? Cuando tienes el Mar Rojo y el ejército egipcio del otro lado, entre los dos estás ahí en medio y si hay un momento para clamar, ese es el momento de clamar, ¿no es cierto? Y aún así Dios dice, ¿por qué clamas a mí? Y seguro Moisés se quedó callado y pensó, ¿qué no ves? Por esto. Le preguntó Dios, ¿qué tienes en la mano? Dijo, bueno, mi vara. Y dijo, pues extiende tu mano y abre el mar. No dijo, estira tu mano y yo lo haré. Dijo, estira tu mano y hazlo. Ahora, este es el principio. El principio es cuando Dios te da una misión, Él espera que la logres. También significa que si hay algún obstáculo que se interpone para lograr tu misión, puedes estar seguro que ese obstáculo no es de parte de Dios, porque Él te dijo que lograras hacer la misión. Así que cualquier cosa que surge, tú tienes la responsabilidad, no solo el derecho, la responsabilidad de superarlo, ¿verdad? Tienes la responsabilidad de patear la puerta, derribarla, romperla, lo que sea. Tu trabajo es cumplir la misión que Dios te encargó. Así que básicamente lo que Moisés estaba diciendo es, bueno, tenemos este ejército egipcio, Dios, haz algo. Y le dijo, ¿qué te dije? Saca a mis hijos de Egipto y ve a la tierra prometida. No te dije que ibas a mover aquí, así que haz lo que tengas que hacer y yo te apoyaré. Y eso fue lo que hizo Dios. Y se abrió el mar, Moisés extendió su mano, pasaron y cuando pasó el ejército egipcio, se colapsó el mar sobre ellos. Así que el punto es que era algo mecánico. En otra ocasión, con el arca de la alianza, dijo, cualquiera que la toque morirá. Y ahí vienen moviendo el arca, se tambalea, empieza a caerse y una persona está tratando de hacer lo correcto. Dijo, se va a caer, la voy a detener y se cae muerto.
es porque Dios dijo, oh, ya la tocaste, te morirás. No, la ley ya estaba establecida. Dios no tuvo que matar al hombre. Ya era una ley en movimiento. Es como Adán y Eva. Si comes de ese árbol, morirás. El Señor no tuvo que hacer nada porque ya había puesto esa ley en movimiento. El poder de Dios es mecánico. Su ley está en movimiento. Si eres un creyente, pones las manos sobre los enfermos y se recobran. Lo único que tienes que hacer es creer. Tienes que ser un creyente. Ahora, puedes creer que puedes imponer manos sobre el enfermo y Dios lo sanará, y aún así técnicamente no ser un seguidor de Jesús, en el sentido de que, bueno, de hecho lo que Jesús dijo, váyanse, no los conozco, trabajadores de maldad. Todavía estaban practicando maldad, aunque estaban sanando a los enfermos y haciendo estas cosas. Aún así había iniquidad en sus vidas y les dijo, no los conozco. Así que puedes hacer todo lo que te decimos que hagas, lo puedes hacer correctamente, al pie de la letra, y aún así estar frente a Jesús. Y el Jesús dice, sí, echaste fuera demonios, seguro que sí, también sanaron personas bajo tu mano, pero no te conozco. Así que la clave que quiero que entiendas es que puedes hacer todo esto, pero no lo hagas sin conocer a Dios. Conócelo. Desarrolla una relación con Él. El problema ha sido que en la iglesia hemos convertido a esa relación las bases para recibir poder. Y en el momento en que le pones algo a esa relación, ahora ya no es una relación, se vuelve manipulación, se vuelve una farsa. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos una relación con Dios porque podemos tener una relación con Dios. Por lo que Jesús hizo por nosotros, podemos tener esa relación. Ahora, uno de los beneficios de tener esa relación, oh sí, por cierto, podemos echar fuera demonios y curar a los enfermos. Dices, bueno, suena bien, pero ¿hay alguna prueba de esto? Claro que sí. Jesús dijo, cuando le dijeron, hasta los demonios se sujetan a tu nombre, y dijo Jesús, está bien, pero no te alegres por eso, sino que porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Ves? Entonces vuelve y dice, miren, eso es genial, qué bueno, los envié para que hicieran eso, pero no se obsesionen en eso. Más bien, emociónense por el hecho de que son conocidos por su Padre Celestial, ¿verdad? Entonces sí, el poder de Dios es mecánico y esa es una de las cosas que tenemos que ser muy honestos. Hemos visto esto durante 15 años, desde que empezamos este movimiento de ministrar en las calles, es que vimos a personas. De hecho, hemos visto el cumplimiento de esta escritura cuando Jesús dijo que hemos visto a personas que su único objetivo es curar a la gente para poder grabarlo en video, para que ponerlo en YouTube, para que tengan seguidores, para conseguir dinero. Y por tanto hemos observado a gente ahora que todo su asunto se trata de resultados y ni siquiera tratan de discipular a la gente a la que realmente están sanando, que es el propósito para la sanidad desde el principio. Nos brincamos esto. Muchas veces gente espiritual, carismática, pentecostal se emociona con el poder y se saltan con nacer de nuevo. Sí, tienes que nacer de nuevo para que hagas las cosas del poder. No. Es el renacer de nuevo, es el nacer de nuevo lo que hace que valga la pena. Así que puedes caminar en poder, y hay una prueba más de esto cuando dice Pablo, aunque tenga fe para mover montañas, si no tengo amor, entonces no me sirve de nada. Así que muchas personas dicen, bueno, la fe obra por el amor. No es lo que dice. Si eso fuera verdadero, Pablo no hubiera dicho, si puedo mover montañas con mi fe y no tengo amor, funcionará de todos modos. No, más bien lo que dijo Pablo, lo que te acredita, lo que se te va a recompensar es caminar en fe, motivada por el amor. Puedes caminar en fe, pero si no está motivada por el amor, vas a hacer bien para la gente, va a estar bien, la persona mejorará, pero no tendrás la bendición porque no estás caminando en amor, tu motivación no está correcta. La gente va a ser bendecida y sanada, pero a ti no te va a beneficiar de nada. Así que tenemos que tomar todas estas escrituras y verlas juntas. Es importante. El poder de Dios es mecánico. Hay otros lugares que habla de esto, pero en un momento hablaremos de estas dos situaciones o estas listas que les dimos acerca de los secretos de la curación divina, los secretos del poder espiritual. Es posible vivir en ese lugar, no es difícil.
es bueno. Lo más importante es mantener las distracciones afuera. Es muy fácil distraerse, queremos mantenernos enfocados y hacer nuestro trabajo. Honestamente, toda esta vida en este mundo está diseñada para distraerte. El sistema mundial de entretenimiento, la vida en general está diseñada para distraerte de las realidades del reino espiritual. Entonces, el punto es que te están tratando de atrapar en estas cosas, incluso la vida misma, lo rápida que es la vida, lo que tienes que hacer y todas estas cosas. Si alguien pregunta, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Y aún así cuidar de las cosas normales, pagar nuestras facturas, todo eso que tenemos que hacer. Bueno, no hay nada malo en ello porque incluso Jesús reconoció que tenía que pagar impuestos, no lo distrajo. Sin embargo, puedes hacerlo, es cuestión dónde está tu tesoro, dónde pones tu tiempo. Es gracioso, pensaba en esto esta mañana. De hecho, es un sistema cerrado, en el sentido de que de la abundancia del corazón habla la boca, y sin embargo, si hablas, a lo que te entregas se mete en tu corazón. Entonces, si quieres cambiar lo que sale de tu corazón, cambia lo que está pasando en tu corazón. ¿Me escuchan? ¿Y cómo lo cambias? Es cambiando lo que miras, lo que dices, lo que escuchas, las cosas que te rodean. Si quieres cambiar lo que sale, cambia lo que entra. Así de simple. Y así que se reduce a ese punto. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué está pasando cuando tenemos que luchar por 45 minutos a una hora para ver resultados? Permítame ponerlo de esa manera. En nuestra primera conferencia, la primera pública que hicimos, creo que fue en 2000, 2001, por ahí, nos pusimos en contacto con un equipo de alabanza y estábamos en una iglesia en Tulsa, que había personas ahí que conocíamos, nos dejaron usar su edificio y llamamos al equipo de alabanza y nos dijeron, sí, felices, haremos la adoración para ustedes. Entonces, mándenos una agenda, un orden de servicio, y nos dijo, notamos que al principio de cada servicio solamente tienen como 30, 45 minutos para el tiempo de adoración. Y dijeron, necesitamos estar ahí nosotros como una hora y media antes, temprano todos los días, y comenzar a adorar nosotros como grupo antes de dejar que entre la gente. Y después de eso, como una hora o hora y media adorando. Me lo mandaron por email y cuando lo leí, básicamente necesitaban una hora y media a 3 horas solo para dirigir la alabanza, lo que hacen. Y les escribí y les dije, ¿en qué pecado estás que necesitas 3 horas para entrar a la presencia de Dios? Y me dijeron, bueno, sabes, tenemos que echar fuera cosas y así. No, yo no tengo que echar fuera nada porque camino con Dios. Y no estoy diciendo que cosas no pasan, pero no llega el punto en que cuando entro aquí sigo así apesadumbrado y depresado y cargado. No, llego aquí y digo, ay, qué bueno, ya llegué, me puedo olvidar de todo lo demás, enfocarme con Dios, qué bueno. Tenemos que avanzar. ¿Quieres avanzar? Con Jesús. Ahí estamos con Jesús. Se acabó. No tenemos que hacer todo esto con tanto tiempo, imagínense. Así que cuando hacemos cosas como tenemos que pelear por 45 minutos a una hora, no estoy hablando que tú estás en este mismo sentido de que pienso que estás en pecado o eso. No, sino que hemos sido entrenados a pensar en eso. Y muchas veces ese tiempo de límite tiene que ver con cuánto nuestra mente está renovada al las verdades de la Biblia. Muchos tenemos un entendimiento de la Biblia mental. Estamos de acuerdo mentalmente, pero no lo creemos. La mejor ilustración que les puedo dar en cuanto a esto, lo escuché de Kenneth Hagin. No sé si él fue quien lo dijo primero, no creo que haya sido él, pero dijo, déjame te doy la diferencia entre fe y entendimiento mental o asentamiento mental. Viene una persona y un equilibrista y camina por un cable colgante con un bastón y camina de ida y de venida. Y pregunta, ¿cuántos de ustedes piensan que lo puedo volver a hacer? Y todos dicen, sí, claro, te vimos hacer una vez, puedes hacerlo de nuevo. Dije, ok, bueno, ¿quién quiere intentarlo? ¿Quién quiere pasar por la cuerda floja? Y alguien dice, yo. Dice, bueno, ese tiene fe. Ese hombre tiene fe, esa es la diferencia. Todos los demás tenían acuerdo mental de que podía ocurrir. Ahora, ¿cómo entramos en esto en tu vida? Lo que haces muestra la fe. Cuando los amigos de este hombre y abrieron el techo para bajar a su amigo,
ellos tenían fe porque hicieron todo lo que fuera necesario para que sanara su, su amigo. El, el, eh, a- Estar de acuerdo mentalmente solamente dicen, sí, sé que puede pasar, pero ¿lo crees? No, no creo que pueda pasar. De hecho, una vez cuando los discípulos llegan y dicen, hicimos todas esas cosas, hablamos en lengua, sanamos y todo, y dice, lo hice. Ah, sí, Jesús les va a decir, bueno, ¿tú lo hiciste? Sí, sí, lo hicimos todos. Bueno, yo estaba en una iglesia que lo hacíamos, veía que ocurría, éramos parte de la iglesia, lo hacían, pero tienes que darte cuenta que hay un grado, es diferente. Por ejemplo, cuando estamos asociados tú y yo para ir a ministrar a otros lugares, simplemente por dar al ministerio y ese crédito que funciona solamente cuando tú haces lo que puedes hacer aquí localmente. No se trata de simplemente dar un cheque y decir, ok, que alguien más lo haga. No, nosotros lo haremos en otros lados, pero tú ponlo en práctica localmente. No es suficiente que vas a una iglesia donde echan fuera demonios. No es suficiente que vas a una iglesia donde hablan en lenguas. Tienes que tú ser partícipe también. Abrazar, internalizarlo y hacerlo. Así que esa es una parte importante. De otra forma, es simplemente estar de acuerdo mentalmente, porque eventualmente eso se convierte en duda e incredulidad, porque no lo crees. Cuando no caminas en lo que dices que crees, terminas no viviendo en eso y luego terminas incrédulo. Y empiezas entonces a juzgar a las personas alrededor tuyo. Ellos no lo están haciendo bien, ellos no están haciendo eso, yo soy mejores que ellos, mi vida es mejor que la de ellos, y empiezas a juzgar a gente. ¿Por qué no estás de hecho haciéndolo tú mismo y te mueves de ese consentimiento mental a incredulidad? Así que lo que está probado que tienes que poner en práctica dentro de 72 horas para que no o para no olvidarlo, porque si no lo pones en práctica en 72 horas, en menos de 72 horas, la probabilidad es que jamás lo harás. Es por eso que el aspecto de discipulado es tan importante. El discipulado te forza a hacerlo. Porque alguien dice, ok, vamos a ir y tú vas a orar esta ocasión. No quiero hacerlo. Bueno, es que no se trata de lo que quieras. Quieres ser parte de este grupo, entonces lo vas a hacer. Y casi te forzas a entrar para romper el hielo para que puedas hacerlo realmente, hacer lo que realmente, lo que dices que crees. Así que bueno, regresemos al manual, hablaremos un poco más de esto más adelante. De hecho, terminemos con esta pregunta. Cuando oraste por tu hija que regresara a la vida, tomó tiempo, pero valió la pena. Sí, efectivamente. Y luego siguen preguntando, bueno, se trata de seguir peleando. Es una pelea larga, pero no sé por qué está tomando tanto tiempo que sane. Normalmente cuando toma demasiado tiempo es que hace lo suficiente para aliviar la presión. El problema es que la mayoría no se harta de la situación. Y los secretos de la sanidad espiritual es que tienes que decir estoy harto de esta situación, y vas y la golpeas y haces todo lo que tienes que hacer, pero vas en contra de esa cosa hasta que en términos bíblicos está completamente destruida. No solamente haces que retroceda, porque muchas personas que las he visto que dicen estoy de pie en fe y peleando y pelean en contra de esta cosa hasta que solamente retrocede y luego regresa con más fuerza y termina matando a la persona o a su familiar. No es suficiente hacerlos retroceder, tienes que destruirlos. ¿Cómo sabes que está completamente destruido? Es cuando está la persona completamente sana. Ese es un aspecto de decir estoy harto, aprieta los dientes y agarra a golpes esa cosa. Es decir, ve tras esa cosa, enójate. Bueno, la Biblia o los cristianos lo llaman una indignación justa. Quiere decir, te enojas contra esa cosa que es malvada y lo atacas. Y una vez que lo haces una o dos veces, no tienes que volverlo a hacer, porque sabes que tu reputación se va a correr en el campo del enemigo. El enemigo va a saber si estás en serio o no. El problema es que hacemos muchas veces solamente lo suficiente para hacer retroceder a la cosa, y esto que debió haber sido una victoria rápida termina siendo muy
una guerra demasiado larga. Y el enemigo sabe que si solamente aguanta, eventualmente ganará, porque la gente se cansa, se fatiga o algo más ocurre y colapsa la gente, entonces dejan de pelear. Es una de las razones porque es importante que tengas a alguien, un amigo cercano, un compañero con el que puedas específicamente unirte para orar y estar de acuerdo para hacer estas cosas. Y cuando te sientes vacilar, le llamas, le dices, sabes que esta batalla está dura, estoy cansando, y ellos te pueden animar, te exhortan, como dice la Biblia, y necesitan empujarte, alentarte. Habla la Biblia, provocarnos unos a otros para amar y hacer buenas obras. Algunas veces tienes que ser provocado, muchas veces, pero el enemigo sabe que si lo alarga, eventualmente te vas a rendir y va a decir, bueno, este es su límite, así que si lo mantengo aquí, sé que puedo golpearlos y molestarlos, pero no se van a hartar y no me van a correr. Así que tienes que bajar tu tolerancia a cero, para que cuando el enemigo venga no tienes tolerancia en lo absoluto. ¿Por qué? Porque lo que toleras te dominará. Así que tienes que tomar estas decisiones en ti mismo. Así que vamos a regresar a la sección 9. Esto es acerca de la sanidad divina y la voluntad de Dios. No voy a leer todo esto porque tú puedes leerlo y se explican por sí mismos, así que no tengo que leerlos todos, pero quiero que entiendas el principio. El principio estamos hablando de cuál es la voluntad de Dios, como dice Juan 10:10. Estoy usando estas escrituras como ejemplos. Una vez que las ves, vas a poder encontrar otras escrituras y aplicarlas de la misma forma. Así que saca el principio. Esto no es una fórmula. Encuentra el principio. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bien, entonces, ¿cuál es el principio ahí acerca de la voluntad de Dios? Bueno, si Jesús vino a darnos vida abundante, entonces es su voluntad que tengamos vida, ¿no es cierto? Entonces, y que la tengamos abundantemente. Y si Él viene, y si algo viene y si es en contradicción de hurtar, matar y destruir, entonces su voluntad es que no nos hurten, que no nos maten y no nos destruyan. ¿Verdad? ¿Sí lo ven? Entonces, ese es el principio, es así como lo aplicas. Así que sea lo que sea que lees en la Biblia, podemos saber que esa es la voluntad de Dios y sabemos para la correlación es que lo opuesto no es su voluntad. Es así de simple. 1 Juan 3:8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, la voluntad de Dios es destruir las obras del diablo. Jesús lo logró, claro, lo destruyó, le quitó la autoridad al enemigo, pero el enemigo aún tiene habilidad, quiere decir que todavía puede hacer lo que hace. Esta es una de las cosas que me sorprende cuando algunos cristianos hablan, porque dicen, bueno, ¿sabes? Sé que no es la voluntad de Dios, pero le di al diablo la autoridad porque abría una puerta. A lo mejor hice algo malo para abrir la puerta y dejarlo que entrara, y no sé por qué la gente piensa así. Él lo llama el ladrón. Los ladrones no abren las puertas, sino que rompan la ventana, se meten, forzan su entrada. El hecho que lo hace un ladrón es que no tiene la autoridad, porque en el momento que un ladrón tiene autoridad, ya no es un ladrón. Cuando vienes al banco y dices, quiero dinero, ¿tienes cuenta? No, no tengo cuenta aquí. Bueno, no tienes esa autoridad. Sé que no tengo la autoridad, es por eso que soy un ladrón. Si tengo una pistola, tengo la habilidad, tiene la habilidad de conseguir el dinero, pero no la autoridad. Eso es lo que hace un ladrón. Un ladrón tiene habilidad, pero no tiene autoridad. Y por alguna razón, los cristianos piensan que si el enemigo ataca, él debe tener la autoridad para atacar. Si tuviera la autoridad, no sería un ladrón. ¿Entienden? Entonces, vamos a dar un paso más adelante en este principio. Como dije antes, manejo una Yukon y tengo mis llaves, obviamente, y a veces que las dejo en algún lado por ahí encima. Y vamos a decir que estoy hablando con el ingeniero de sonido allá atrás y
se me olvidan las llaves ahí y luego alguien entra y dice, ay, mira, ahí hay unas llaves y las agarra y van afuera y empiezan a apretar la alarma y dicen, ah, mira, es de ese carro. Y luego le hablan a alguien más, dice, oye, llévate este carro, llévatelo nada más para ver cómo se maneja. Y se lo dan a alguien más. Y esa persona va en el camino y en un descanso salgo y no está mi carro. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a hablar a la policía, obviamente, y voy a decir, alguien me robó mi auto. ¿Le diste permiso a alguien que lo manejara? No. Entonces lo encontrarán, van a detener a la persona y van a arrestar al tipo. Y va a decir el tipo, oye, no, pero es que mi amigo me dijo que podía llevármelo, tengo permiso. Y, bueno, ¿cómo se llama Curry Blake? ¿Tu amigo? No. Bueno, entonces tu amigo no tenía autoridad para darte permiso. ¿Me siguen? Lo que estoy diciendo es esto. Solo la persona que es dueño del auto puede dar el permiso a alguien más para que lo use, ¿verdad? La Biblia dice, y esa es la parte donde dice, sí, eso fue lo que hice, le di al diablo permiso, le di autoridad para hacer esto. Primero que nada, vamos a hablar. ¿Tú eres cristiano? Bueno, tú eres cristiano y no tienes la autoridad porque tú no eres de ti mismo. Fuiste comprado por precio y fuiste comprado por Jesús. Es Él que tiene la autoridad y se la quitó la autoridad al diablo y nunca se le ha regresado. ¿Entiendes eso? Así que el diablo, solamente porque te ataca, solamente porque tiene la habilidad, no quiere decir que tiene la autoridad para hacerlo. Esa es una mentira, es una vaca sagrada de la iglesia y causa que la gente permanezca atada y soportando cosas porque dicen, bueno, a lo mejor es porque Dios lo permite. Dios dijo, yo permitiré lo que tú permitas. Jesús lo dijo así. Te doy a ti las llaves del reino y lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que sueltes en la tierra, sueltes en el cielo. ¿Dónde empieza el soltar y el atar? En la tierra, según eso, no en el cielo. Él no dijo, hey, escucha, lo que ate yo en el cielo, eso es lo que tú ates. No dijo lo que ustedes aten. Ahora, atar y soltar suena como un lenguaje un poquito antiguo, pero lo que estaba diciendo, lo que sueltes, lo que permitas, yo permitiré. Lo que ates o lo que tú prohíbas, yo prohibiré. Así que básicamente le dice, yo los puse a cargo de esto. Dijo, los cielos son de Dios, pero la tierra ha sido dado a los hijos de los hombres. Esta es nuestra responsabilidad. Puso a Adán en la tierra y dijo, gobierna sobre la tierra, fructifica. Y esa es la posición a la que Jesús nos ha regresado. La Biblia nos dice en Romanos 8 que toda la tierra clama esperando por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está esperando? ¿Cómo es que está sufriendo? Pues todo lo que está ocurriendo en la tierra. Y nosotros tenemos que crecer y presentarnos. ¿Qué es lo que quiere decir manifestarnos? Y cuando tomamos nuestra posición de autoridad, ahí empezamos avanzando y decimos, no, eso tiene que detenerse, eso está prohibido. Y entonces la tierra deja de clamar tanto porque los hijos de Dios están empezando a poner las cosas en su lugar con la autoridad que le ha dado, que ha permitido Dios. Dios lo permitió, no, tú lo permitiste. Gente dice, bueno, Dios quería que esto ocurriera y Dios dijo, no, tú permitiste que pasara. Yo te dije que tú tenías autoridad. Veremos eso un poco más adelante. De nuevo, esto está todo aquí. Se me sale como sale, entonces me adelanto a veces. Pero vengan conmigo, se los enseñaré en la Biblia y luego regresemos al manual. ¿Creen en la Biblia? Creen en la Biblia, ¿verdad? Entonces, si se los enseño en la Biblia, lo creerán, ¿verdad? Ok. Nada más para que sepas, te estoy preparando para algo que te quiero decir. Mateo 28. Mateo 28. Verso 16. Empezaremos ahí. Entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea y al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahora, primero, ¿sabes qué? Estamos ahí. ¿Sabes dónde dice, pero algunos dudaban? Y creí que eso es interesante porque lo escribió Mateo y Mateo estaba ahí, ¿verdad? Él era uno de los discípulos, estaba ahí. Luego vas a Marcos, no pierdas
Mateo 28, luego puedes leerlo por ti mismo. Pero en Marco 16 el paralelo, pero Marcos lo escribió diferente, un poquito diferente, porque dice en Marcos, déjame ver, sí, en el verso 12, después de eso apareció y ellos caminaron y fueron al campo y, y empezaron a decirlos a otros y después de eso les apareció a los 11 y les reprendió porque no les creyeron que lo habían visto después ser resucitado. Mira, cuando Marcos dice que todos, está diciendo todos ellos no le creyeron. Dijo, todos los que estaban ahí, ninguno de ellos creyeron. Habían dos que iban caminando, María Magdalena, que les estaba dando el testimonio y nadie creyó. Así que Marcos dice, ninguno de ellos creyeron. Y obviamente Marcos no estaba presente cuando ocurrió, pero Mateo sí. Y es chistoso que Mateo dice, bueno, algunos no creyeron. Pero Marcos, ¿por qué Mateo diría eso? Marcos dice que todos no creyeron. Y Mateo dice, bueno, algunos de nosotros no creyeron, pero dando la idea de que él sí había creído, ¿verdad? Mateo se estaba cubriendo a sí mismo, ¿verdad? Y es chistoso cuando lo lees así en paralelo, porque la Biblia muestra todas las fallas de los hombres, ¿verdad? Y dice Mateo, sí, no todos creyeron. Marcos dice, no, ninguno de ustedes creyó. Y Mateo dice, bueno, la verdad que sí, ninguno de nosotros creímos. Pero bueno, regresemos a Mateo 28. Entonces, Jesús vino, lo vieron, le adoraron, algunos duraron, pero dice el verso 18, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Dice la Biblia, todo poder, toda potestad. ¿Sí? Alguna Biblia dice que algo de poder o la mayoría del poder, no dice la mayoría, ¿verdad? Dice todo el poder o toda la potestad. De hecho, creo que en el griego la palabra es pas, que quiere decir todo. Mira esto, dice todo poder, y esa palabra poder en griego es exousia, literalmente quiere decir autoridad, potestad, autoridad. Entonces dice, dijo Jesús, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿qué más hay? El cielo y la tierra, y es todo lo que hay, ¿no es cierto? Es decir, es todas las cosas, toda autoridad es dada a Él en cielo y la tierra, es lo que dice la Biblia, ¿no? Y si está en la Biblia tienes que creerlo, ¿verdad? Y esto es después de ser resucitado, ¿verdad? Esto es toda la verdad, toda la autoridad. Ahora, ese es el problema que tengo cuando la gente dice, bueno, es que no entiendes, ¿verdad? Yo le di autoridad al enemigo porque hice esto. Ese es el problema. El momento que dices que puedes darle autoridad al enemigo, hiciste que esta escritura fuera mentira. Porque dices, en ese momento no tenía Jesús toda la autoridad, porque entonces ahora el diablo tiene algo de autoridad porque yo se la di. El problema no es que el diablo la tenga, sino que tú la tuvieras y la puedes dar. Ese es el asunto. O Jesús tiene o toda la autoridad o no toda la autoridad. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el diablo ya no tiene ninguna autoridad de hacer nada, pero el ladrón es un ladrón, así que no necesita autoridad para hacer lo que hace, porque tiene habilidad. Ese es el punto. Esto es una de las cosas más grandes que han causado problemas en la iglesia, que la gente piensa, si el diablo tiene autoridad, no puedo hacer nada al respecto. Si Dios le dio permiso, entonces no puedo hacer nada al respecto, porque Dios le dio permiso. Estaría yendo en contra de Dios y eso sería lógico en esa línea de pensamiento, pero la realidad es de que Dios no le da permiso. ¿Por qué? Porque Jesús tiene toda la autoridad y jamás le da la autoridad al diablo. De hecho, lo más cerca que podemos llegar a esto, de hecho al final de todo en Apocalipsis, dice que estos espíritus demoníacos tendrán autoridad por algunos meses, 5 meses, para dañar a los hombres. Y es la primera vez que ves algo en lo que realmente va a ocurrir, es que los enemigos, el diablo y sus ángeles van a tener algo de autoridad. Y eso va a ser un específico tiempo que tiene que ver con la gran tribulación, o la más grande tribulación que el mundo jamás verá. Así que es increíble. Lo que me sorprende es que hasta entonces el enemigo no tiene autoridad para hacer nada,
porque si la tuviera, ¿por qué sería dada autoridad por 5 meses si la tuviera ya desde hace 2000 años? El punto de que el diablo tiene autoridad no tiene ningún sentido. Ahora dices, bueno, entonces, ¿por qué hay cosas que pasan? La Biblia dice que eh, debe haber una razón. Sí, de hecho las hay 3. La primera razón por las que cosas le pasan a la gente, que la gente se enferma o otras cosas, lo primero es, es siembra y cosecha. Si siembras en la carne, cosechas destrucción. Si siembras el espíritu, cosechas la vida. Ahora, ¿quién está encargado de sembrar? Tú decides qué vas a sembrar. Si dices, no me gusta lo que estoy cosechando, cambia lo que siembras. Tú estás a cargo. ¿Qué siembras? Cuando decides que siembras, decides que cosechas. Ten cuidado con lo que siembras. Hay gente que dice, bueno, no estoy seguro si eso es completamente verdad. Gálatas dice, no se engañen, Dios no puede ser engañado. Lo que se siembra se cosecha. Es así de fácil. Ahora, la segunda cosa que ocurre es a través de lo que llamamos accidentes. Y cuando doy accidentes, sé que algunos dicen, bueno, no es accidente, o Dios lo está haciendo, o el diablo lo está haciendo, pero cuando estoy diciendo accidente es que es algo que no planeaste, no sabías que estaba planeado, algo que simplemente ocurrió, que salió como de la nada y no tenías planes al respecto. Entonces, eso sería un ataque. De acuerdo, de hecho, sería la tercera cosa. Le damos el término accidente, significando, diciendo que nadie, no lo viste venir, el mundo mismo, de acuerdo a la Biblia, dice, de acuerdo a Dios, la iglesia, dice, el camino de los justos se vuelve cada vez más brillante hasta que el día es perfecto. Así que tenemos que ser mejores y mejores. Vamos hacia arriba. Pero Newton, en su tercera ley de termodinámica, dice que todo se va degradando. Si ves a la Tierra, todo en la Tierra se está degenerando, deteriorando. Lo que es chistoso porque aún así se niegan a aceptar de que la idea de la evolución no puede ser cierta basándose en el hecho de que de acuerdo a la evolución todo mejora, porque venimos de la nada y empezamos a mejorar, 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 y sin embargo todo en la Biblia nos muestra que nada mejora, sino que todo va de mal en peor. Todo envejece y debido al mundo en el que vivimos, la misma tierra ha sido contaminada por el principio del pecado que causa la muerte y toda la vida es un proceso hacia la muerte y va en declive. Bien, ¿entendemos? El minuto que naces de nuevo o que naces, empiezas a envejecer, a degenerarte. Desde el principio empiezas a envejecer. De hecho, nuestras propias leyes muestran que la evolución no es cierta. Una de las razones por las que la evolución se mantiene ahí es porque los cristianos la siguen creyendo, pero dicen, no creemos la evolución. Déjame te explico esto. Es muy fácil. La mayoría de los cristianos, la Biblia de hecho dice que cuando naces de nuevo fuiste recreado. Cuando naciste de nuevo, naciste nuevo, completo en Él. Lo que significa es que en un instante eres una nueva creación, de inmediato. Pero de alguna forma los cristianos no quieren creer en esta nueva creación, sino en una evolución, porque piensan que si siguen viniendo a la iglesia por su tiempo suficiente, eventualmente evolucionarán al cristiano que Dios quiere que sean. Y en realidad la mayoría de los cristianos practican la evolución, al menos en su proceso de pensamiento. No estás evolucionando hacia el cristiano que Dios te quiere, sino que Dios te recreó en el Espíritu para convertirte en la persona que Él quiere que seas. Lo único que tienes que hacer es ponerte al día, ¿verdad? No es una evolución, nunca te convertirás en la persona que Dios quiere que seas. Naciste siendo la persona que Dios quiera que seas. Ahora solamente tienes que renovar tu mente para alinearte con quien realmente eres. Porque la mayor parte de cómo piensas no es quien eres, ¿verdad? Ahora, el verdadero tú está dentro de ti, es ese espíritu, no todas esas cosas, este cuerpo no eres tú, se mira como tú, pero es porque está envuelto alrededor de tu espíritu. Pero el verdadero tú es en el espíritu y tu alma te da personalidad, tu temperamento, todo eso. Pero eso cambia basado en tus decisiones. Así que bueno, el punto de esto es que nacimos de nuevo completos y como dijimos, lo que significa esa palabra completo, dice, fuiste completo en él. Cuando naciste, mira, yo soy abuelo, ya tengo 7 nietos. El más pequeño tiene 2 años, el mayor 14 años. Creo que sí son las edades correctas.
Pero de esos 7 he estado en un par de esos nacimientos cuando he estado en la ciudad. Cada vez que uno nace, vamos al hospital y estás ahí esperando a que abran la ventana, sacan al pequeño bebé y ves al bebé. Y hacemos todo lo que hacen todos. Lo ves, dices, mira, es un niño, una niña, mira qué lindos. Lo primero que haces es que cuentas todo, ¿verdad? A ver si 2 orejas, 2 ojos, una nariz, sus dedos, todos, sus piernas, todo, perfectos. Están completos. Gloria a Dios, están completos. Ahora, ¿están creciendo? ¿Están maduros? No. Pero cuando maduran, si nacieron con 2 brazos, crecerán a tener 3 brazos. No, eso eso no es crecer. Crecer y madurar simplemente significa aprender a usar con lo que naciste, a caminar con 2 piernas, con las 2 que nacieron, ¿verdad? Luego empiezan a usar sus 2 manos, encuentran sus manos y dicen, wow, esto es tan padrísimo, se les quedan viendo los bebés, ¿verdad? Y dicen, ¿a qué sabrán? Y se las meten, ¿verdad? Así. Y eso es lo que hacen, ese es el progreso, ¿ok? Y de ahí avanzan, pero crecer y madurar significa aprender a usar con lo que naciste ya. Los cristianos, cuando alguien es nacido de nuevo, has nacido de nuevo completo. La madurez espiritual es aprender a usar con lo que naciste. Es así de simple. No tienes que esperar a lo siguiente, lo nuevo que va a llegar. No, tenemos que aprender a usar lo que nos dio cuando fuimos recreados y nacidos de nuevos, porque hemos sido recreados a su imagen y semejanza y podría decir a su poder, porque por fe podemos accesar su poder. Así que bueno, vamos a decir qué dice y regresaremos a Mateo 28. Verso 18 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. No dijo, y como yo tengo todo el poder, se los voy a dar a ustedes. No dijo eso. Dijo, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Es decir, van a ir porque yo tengo la autoridad, van a ir en mi nombre representándome y van a hacer grandes señales y cosas maravillosas en mi nombre porque yo tengo todo poder. Y decimos, bueno, es que si somos fieles, Él nos dará poder. La Biblia no dice eso. Dice la Biblia que si somos fieles, Él incrementará nuestro campo de acción. No dice que nos va a dar más poder, sino más cosas a cargo. De eso también dice la Biblia, recibirán poder en Hechos 1:8. Dunamos, poder, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y no hay indicación alguna de que ese poder crecerá o que tienes una medida de poder y luego crecerá. La razón por que no puede ser cierto es porque el Espíritu Santo viene y recibes no el poder, pero el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene el poder, pero es en Cristo porque Cristo, Jesús tiene toda la autoridad. Así que de nuevo, la diferencia entre habilidad y autoridad, en cuanto naces, dice, aquellos nacidos de nuevo les ha dado poder y autoridad de ser hijos de Dios. Así cuando somos nacidos de nuevo, somos hechos hijos de Dios en el segundo que somos nacidos nuevos. Y luego dice, y Gálatas 4:7 dice, porque son hijos, Él ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones que claman Abba Padre. Así que porque somos hijos, Él envía su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, a nosotros, que nos permite clamar Abba Padre. Nos hace hijos y porque tenemos su Espíritu, y es el Espíritu que nos da poder, ese poder está en Cristo. Así que el poder no es nuestro en el sentido de que es algo que es nuestra propiedad. Es nuestro en el sentido de que ya no eres tú quien vive, sino Cristo que vive en ti. Así que cuando ministras sanidad a cualquier persona, cuando echas fuera un demonio o lo que sea, no eres tú hablando, Jesús decidiendo si está de acuerdo contigo y luego decidiendo cuánto poder tiene que liberar para hacer lo que dijiste. No, cuando hablas en su nombre es como si Él lo estuviera hablando y como si toda la autoridad, y es toda la autoridad en su nombre, ejecutando. Por ejemplo, cuando un policía te detiene y no lo ves y dices, ay, este es un cabo, no, ni siquiera es sargento. Definitivamente no es el jefe de la policía, entonces no tengo que obedecerlo. Es decir, no tiene ninguna autoridad real. Si tuviera verdadera real, tendría estrellas o barras o algo aquí en su uniforme. Si tuviera autoridad, pero es el nivel más bajo. Así que cuando llegue, tenga mucha autoridad y me trata de detener, entonces le hago caso. Sí, a ver cómo te va si tratas de hacer eso. Me avisas. El hecho es de que no importa
importa si lo acaban de contratar esa mañana. A lo mejor acaba de tener su certificado en el estado que dice, eres un policía certificado para el estado de Texas. En el momento que tiene esa placa, tiene toda la autoridad de la ciudad o del estado que lo contrató. Lo único que significa es que toda la autoridad de ellos está sobre él. Y si tiene que llamar esa autoridad, va a llegar a apoyarle. Lo único que tienes que hacer es escuchar esa llamada. Oficial caído. Verás qué pasará cuando recibas esa llamada. Todos los oficiales cerca llegan a esa área a apoyar y vienen con todo el armamento, todas las habilidades para resolver el problema. Llegará a ese lugar. ¿Por qué? Porque uno de ellos caído significa todos ellos caídos y lo reconocen. ¿Por qué? Porque no se trata del nombre. Cuando un policía te detiene, no dices, dime quién eres y déjame checar si eres un policía de verdad. No, la placa es lo que cuenta. Y la ciudad que le dio esa placa, y si vas a la corte, no dice oficial tal o tal, o su nombre en contra de ti personalmente. No, dice la ciudad de tal en contra de ti. Así que no tiene nada que ver con la autoridad personal de esta persona, sino que la autoridad de quien representa. Y cuando entiendes eso, entonces empiezas a darte cuenta, ¿sabes qué? Cuando camino, cuando no se trata de mi nombre, ni el nombre de John Lake, ni de nadie, sino de su nombre. Cuando empiezas a hacer estas cosas y su nombre tiene toda la autoridad. ¿Por qué? Porque le fue dado nombre sobre todo nombre, fue exaltado, y bajo ese nombre, cualquier cosa que tenga nombre tiene que doblar su rodilla. Todas las cosas. Si puedes ponerle un nombre, tiene que inclinarse. Si tiene nombre de cáncer, tiene que inclinarse. Y aun si no tiene nombre, puedes llamarlo lo que quieras y tiene que inclinarse. Puedes decir, tú, sin nombre, hoy eres llamado sin nombre, así que dobla tu rodilla delante de Jesús. No se trata de ti, porque ya no eres tú quien vive, sino Cristo que vive en ti. Jesús dijo, cuando hables, si te escuchan, escucha, dice, si te rechazan, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. ¿Por qué? Porque si tú hablas en mi nombre, yo estoy hablando. ¿Ves? Nos perdemos de esto, ¿no? Pensamos que hay una separación de algún tipo. Mira lo que le dijo Jesús a Saulo en el camino a Damasco. ¿Qué hizo? Lo dejó ciego y lo primero que le dijo, ¿por qué me persigues? Y dijo, Señor, ¿quién eres tú? Nunca he perseguido a Jesús, nunca te persigo a ti. ¿Y qué dijo Jesús? Estás persiguiendo a mi cuerpo. Y si persigues a mi cuerpo, me persigues a mí. Si me pegas en el brazo, a lo mejor no me pegaste en la cara, pero me pegaste. ¿Por qué? Porque estamos conectados, amén. Eso es parte de mi cuerpo. Y si haces eso con Jesús, es lo mismo. Tú eres parte de su cuerpo. Si tú hablas, Él está hablando. ¿Entiendes eso? Una vez que entiendes esto, es un nuevo mundo. Todo cambia. Cómo vives, cómo ves las cosas, cómo hablas, todo cambia, es diferente. Honestamente, tus amigos más cercanos, parientes más cercanos, la gente alrededor tuyo, si no están en la misma página contigo, no lo entenderán. Pensarán que estás loco. Bueno, depende. Incluso si están en la misma dirección, pero todavía no lo entienden por completo, porque dice que la mente carnal es muerte. Quien tiene la mente una mente carnal no entiende las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu son discernidas por el Espíritu, y la mente carnal no puede entenderlo. Aún si eres nacido de nuevo y tienes mente carnal, puedes hablar de esto con ellos y no lo entienden. ¿Por qué? Porque su mente carnal todavía está ahí haciendo con enemistad, hostilidad en contra de Dios, aun si son nacidos de nuevo. Así que te van a decir, no sé quién te crees que eres. No estoy hablando de mí, estoy hablando de Jesús. Es que tú dices que tú sanas a los enfermos. No, dije que puedo imponer manos sobre los enfermos y se recuperan. No tiene que ver conmigo, porque Él lo hará. Él no me está recompensando por ser obediente, no me está recompensando por ser bueno y perfecto, sino que me daré a mí mismo a Él, aceptaré su voluntad y haré lo que Él me pida hacer. Y dices, bueno, ¿cómo sabes qué hacer? Está por escrito. Un problema es que estamos esperando una llamada telefónica de Dios, y nos envió una carta y es muy clara. La carta es mejor que la llamada. ¿Por qué? Porque está por escrito. No es chistoso como el día de hoy. Antes,
cuando estabas haciendo algún contrato, lo hacías verbalmente, dabas tu palabra, ¿verdad? Decías, doy mi palabra, estrechabas la mano, bueno, tengo su palabra, eso es lo que cuenta, ¿no? Ahora ya no es eso, todo el mundo quiere un contrato, quiero verlo en blanco y negro, quiero en papel, quiero tu nombre aquí, una firma, un papel que dice, y Jesús dijo, y Dios dijo, sí, sabía que eso venía, así que aquí está, y ahora dice todos, oh, no estoy seguro, ¿puedo escuchar algo? Pero el Señor dice, está aquí el contrato escrito, un pacto escrito, un nuevo pacto, unas últimas voluntades y un testamento de Jesús. Esto es lo que quiere que hagas y no solamente murió para proveerlo, sino que regresó para asegurarse que iba a ocurrir. Amén.